Eh, Quiero que me acompañen a leer Mateo en el capítulo 24. Vamos a leer los versos 12 y 13. ¿Tienen, hermano? Ok. Dice la palabra de Dios, hermanos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Hermano, nosotros no tenemos que permitir que nuestro amor se enfríe. Esto cuando habla de muchos, el amor de muchos se enfriará. La palabra se refiere a nosotros, la iglesia. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros nos encontramos agobiados por las presiones, por la manera moderna que tenemos nosotros de vivir. Entonces eso nos saca de una comunión con Dios. Pero en verdad Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros le depositemos todas nuestras cargas, todos nuestros problemas a Él. Pero no sé en qué momento pasa en que nos dejamos agobiar por todas esas situaciones externas, como comentaba el pastor anteriormente. Entonces, como dejamos de tener esa relación con Dios, comenzamos a confiar solamente en nosotros. Pensamos de que nosotros en nuestra propia fuerza podemos salir adelante. Amén. Entonces, comenzamos a confiar más en lo tangible, en lo que podemos ver, en lo que nosotros tenemos. Porque como humanos nosotros solemos hacer eso, confiar solamente en lo que podemos tocar, pero no confiamos en lo que no podemos ver. Por eso dice que para poder creer en Dios tenemos que tener fe. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Neguémonos a nosotros mismos y lo que podemos nosotros hacer para poder comenzar a confiar en Dios. Marcos 12:30. Marcos 12:30 nos habla un poco sobre lo que es el amor a Dios, porque cuando nosotros comenzamos a amar a Dios, es cuando verdaderamente confiamos en Él y vamos a confiar en Él en todo momento. Marcos 12:30 dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermano, dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, al Señor lo tenemos que amar con todo. Para amar a Dios no es un amor a medias. Dios nos quiere completitos, que confiemos totalmente en Él. No solo que nosotros creamos y lo amemos solo porque por una situación X o por una situación Y. No, nosotros tenemos que amarlo en todo momento. Tenemos que amarlo en las buenas, tenemos que amarlo en las malas. Como hacía Job. Job era próspero. Job amaba a Dios. Job entró en desgracia. Job amaba a Dios. Amén. Entonces, nuestro amor tiene que ser así. Nuestro amor tiene que ser así. ¿Ustedes se acuerdan cuando verdaderamente se enamoraron por primera vez? Cuando Dios los tocó. Okay, y cuando se enamoraron por primera vez ustedes de esa persona especial, ¿verdad? Ese primer amor es el que nosotros tenemos que reconquistar. Ahora, ¿qué es reconquistar? Reconquistar no es más que recuperar a aquello valioso que hemos perdido. Y yo pienso que no hay nada más valioso para nosotros que el amor de Dios. Entonces, nos encontramos en ese momento como la iglesia de Éfeso nosotros. Estamos alejados de ese primer amor, de eso que nos motiva a vivir. Cuando ustedes se enamoran por primera vez, ¿qué sensación ustedes tienen? ¿Verdad? Ustedes se sienten que quieren pasar hablando todo el tiempo con esa persona. Todo el tiempo por teléfono, todo el tiempo mensajitos de texto, emails.
conectados a la red social, ya no comen, ¿verdad? Aquellos que tienen más de 30 años y en sus tiempos no habían celular, se paraban en una esquina solo para ver pasar a esa persona, ¿verdad? Salen a hablar, salen a dar una vuelta con la persona y no paran de hablar, son cotorras. Son una cotorrita, hablando, hablando, hablando. ¿Por qué? Porque estamos interesados en que esa persona no pierda el interés en nosotros. Mantener capturado el interés de esa persona en todo momento. Cuando nosotros nos enamoramos la primera vez de Dios, hermanos, es algo maravilloso. Nos da ese deseo de quererlo compartir con todo el mundo. No hay un solo momento en que nosotros no queremos hablar de Dios. La gente nos dice, no hables de Dios. Y es cuando nosotros más hablamos. Sí, alguien me compartió una vez, me dice, en mi trabajo me han dicho que yo no hable de Dios, pero yo hablo de Dios, dice. Yo hablo de Dios, dice, porque ¿de qué más voy a hablar? Ahora que conocí de la verdad, ahora que conocí de su amor, ¿de qué más voy a hablar? Pero ese es nuestro primer amor. Ahora, ¿pero qué pasa con el tiempo? Desafortunadamente, nuestra relación con Dios también se vuelve como una relación sentimental. Yo no sé por qué con el tiempo nuestra relación con Dios también se enfría. ¿Por qué va bajando ese nivel de intensidad? ¿Será que nosotros ¿cómo les digo? Nos desenfocamos verdaderamente de lo que es importante? Tan así que muchas veces hasta nos da pena hasta de sacar la Biblia. Entonces, ¿qué sucede en nuestras vidas? ¿Por qué nosotros dejamos ese interés por buscar de Dios en todo momento? ¿Por qué nos volvemos fríos con Él? ¿Por qué solo queremos transitar ese camino de una vía? Cuando debemos de recordar en todo momento que nuestra relación de Dios, en todo momento tiene que ser de dos vías. Una vía de venida y una vía de ida. Dios nos bendice, pero nosotros también le amamos a Él por las cosas que Él nos da. Amén. Entonces, yo creo que nuestra relación se vuelve como una rutina. Se vuelve una rutina porque como nos sentimos confiados que Dios está de nuestro lado, creemos de que ya no hay necesidad de decirle Dios te amo, Dios te necesito, Señor, estás conmigo en todo momento, Señor, quiero hablar de tu palabra. Entonces, se vuelve una rutina. Desafortunadamente nosotros nos hemos vuelto cristianos de oficio. Ahora nuestra cristiandad se ha vuelto una profesión. Nuestra relación con Dios no es más que una agenda a seguir. Martes, discipulado. Miércoles, célula de crecimiento. Viernes, vigilia. Sábado o domingo, reunión. Pero, ok, nosotros vamos, está bien que nosotros vamos. Pero ya no vamos con la misma actitud, con la misma sed, con la misma hambre de conocer de Dios y estar en su presencia. Ese es el verdadero problema. Porque mientras nosotros estamos, por ejemplo, acá sentados, nuestra mente anda volando por otro lado. Nuestra mente está pensando, ok, el clima está bueno, pero voy a jugar pelota. Dice. Y están pensando a quién decirle. Las mujeres, ok, hoy, ¿qué película van a presentar hoy? ¿A dónde vamos a ir a comer hoy? Y hay unos que van todavía más allá y se ponen a pensar en el lunes y en su trabajo. Empiezan a decir, wow, que mañana me toca una jornada laboral difícil. Hermanos, cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio afán. Dios, cuando estamos acá, Dios nos quiere completar. Que nos olvidemos de todo. Y cuando nosotros levantemos la mano, lo levantemos para adorarle, para mostrar nuestro amor a Él. No que estamos levantando nuestras manos y estamos pensando en Juancito los Palotes, en otra cosa.
Entonces, como les digo, las cosas con Dios no funcionan así. Las cosas con Dios no son así. Dios es radical. O estás conmigo o estás sin mí. O me entregas todo, mejor no me entregues nada. Porque yo no te quiero por pedazos, yo te quiero todito. Yo quiero tu alabanza todita. Yo quiero tu adoración completita. Si me vas a traer tu cuerpo, tráeme tu corazón, tu alma, tus pensamientos, tráeme todo. Ahora, nosotros tenemos que comenzar a cuidar mejor nuestra vida espiritual, hermano. Tenemos que comenzar a orar, a buscar más del rostro de Dios, porque eso es algo que no puede cambiar en nuestra vida. Eso es algo no negociable para Dios. Como David decía, David le decía, quítame todo, pero tu presencia no me la quita. Así es, eso es no negociable. Nuestra búsqueda con Dios. Porque recuerden que nosotros sin Dios no somos nada. Mas sin embargo, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Él no tiene ningún problema. El problema somos nosotros, que necesitamos de Él. Necesitamos de su presencia en cada momento. De buscar de su rostro, de buscar de su bondad. Quiero que me acompañen a Juan. Vamos a leer el capítulo 15. Vamos a leer los versos 4 y 5. Primera de Juan. Perdón, Juan. No primera de Juan. Juan. El libro de Juan 15. Vamos a leer los versos 4 y 5. Aquí Juan nos recuerda. Aquí en Juan recordamos lo importante que es estar pegadito a Dios en todo momento. Dice la palabra de Dios, hermanos: permaneced en mí y yo en vosotros, dice Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Todo momento tenemos que estar pegaditos a Dios, juntitos de Dios, amándolo a Él. Y cuando nosotros estamos juntitos a Él, se nos va a volver a despertar ese primer amor, ese amor que nosotros sentíamos por Él. Cuando nos volvemos a pegar la sábila de vida que Él da, nos vuelve a llenar. Y ese es el primer amor que necesitamos despertar. Hermano, nosotros tenemos que comenzar a amar también a las personas. Tenemos que amar a los vecinos, a los amigos, a la familia. Hermano, ame a su suegra. Ámela. Ya no es mala, se los aseguro. El único problema es que no es comprendida. Ámela. Ame a todo el mundo por igual. Ame a todo el mundo por igual. Como nos manda Jesús también. Ahí mismo en Juan 13. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermano, ore por las personas, tiéndale la mano. A la persona que necesite, hombre, levántelo. Al que necesita comida, dele de comer. Al que necesita bebida, dele de beber. Al que está desnudo, vístalo. Porque cada vez que nosotros hacemos esas cosas, mostramos el amor de Dios. Y es como que se lo estemos haciendo a Jesús mismo. Tenemos que reprender, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, toda cosa maliciosa que se quiera venir a nuestra mente. Toda contienda, todo chisme, todo desánimo, hermano. Hay que reprenderlo. Jesús nos dio la autoridad para eso. Y cada vez que nosotros lo reprendemos, lo estamos amando porque estamos haciendo lo que Él nos dice que hagamos. Pero hay mucha gente que entra en desánimo. Y lo que hace más bien es desanimarse más. Cuando Dios nos dice que
que oremos y que reprendamos eso. Que tenemos que poner en práctica esa autoridad que Él nos dio. Pero para poder nosotros hacer eso, nosotros tenemos que volver a enamorar a Dios. Tenemos que volver a acercarnos a Dios para que Él nos vuelva a llenar con su sábila, para que Él nos vuelva a tocar. Ahora, ¿cómo vamos a enamorar a Dios? ¿Ustedes creen que es complicado enamorar a Dios? ¿Verdad que no, hermano? Es tan fácil enamorar a Dios. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos con la actitud correcta. Con la actitud correcta. Nuestra relación con Dios, hermano, es como una relación con cualquier otra persona. Recuerden que Dios es una persona. Entonces, ¿con qué actitud nosotros nos acercamos a esa persona? ¿Con qué actitud nosotros nos vamos a acercar a Dios para volverlo a enamorar? Aparte, hermano, sea diferente. Aparte, un lugarcito especial para Él, una hora especial para Él. Dedíquele ese tiempo especial que Él necesita, que nosotros necesitamos con Él. Es más, hermano, dedíquele una canción a Él. Cántele una canción. Y si usted se cree más atrevido, escríbale su propia canción. David le escribía salmos. Alguien nos decía aquí el otro día, comience a escribir sus propios salmos, sus propias canciones. Nosotros nos emocionamos, nosotros adoramos, alabamos al Señor con las canciones que tocan acá y son inspiración de otras personas, pero usted también tiene su propia inspiración. Solo busque profundo en su corazón ese agradecimiento que usted tiene por Dios. Usted enamore a Dios. ¿Usted cómo hacía para enamorar a esa persona especial? Entonces, como nosotros vamos a acercarnos a Dios con una actitud adecuada, tenemos que cambiar con la manera como nosotros nos acercamos a Dios ahorita. Porque póngase a pensar, hermano, ¿de qué manera usted se le acerca a Dios ahora? Cuando usted comienza a orar a Dios, ¿qué es lo primero que le dice? Dios, recordad que te estoy pidiendo un aumento de sueldo. Dios, quiero un carrito, Dios. Quiero un carrito, Dios, ¿ok? Cuida a mis hijos, Dios. Cuida mi salud, Dios. Le tenemos una lista interminable de petición. Pero ¿en qué momento nosotros le decimos a Dios? Dios, yo te amo. Gracias por las cosas maravillosas que tú me das. Gracias por permitir esta mañana abrir mis ojos, levantarme de la cama. Cuando hay muchos postrados que no lo pueden hacer. Cuando hay muchos que ni siquiera pudieron abrir sus ojos el día de hoy. Sin embargo, perdemos el tiempo diciéndole adelante otras cosas. Y no es lo más importante. Porque, hermano, decíamos, Dios sabe nuestras necesidades. Dios conoce el anhelo de nuestro corazón. Dios ya lo sabe. Nosotros no necesitamos abrir nuestra boca. Lo único que Dios está interesado en que nosotros le amemos. Le digamos, Diosito, te amo. Diosito, quiero que estés conmigo en todo momento. No hay excusa para no amarlo a Dios con todo nuestro ser. Con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. No hay excusa, hermano. No hay excusa. Como les decía, Dios no quiere que nosotros le amemos a medias. Pero para nosotros poder, como les digo, volver a encontrar ese amor, ¿a qué momento nosotros tenemos que regresar? Nosotros quizás debemos de regresar a ese momento en que Dios nos habló por primera vez. Cuando Dios se te acercó y te dijo en una intimidad, un momento difícil, te dijo, hijo mío, no te preocupes, que todo estará bien. Muchos de nosotros quizás debemos de regresar a ese momento en que nos dio una sanidad, nos contestó una petición. ¿Amén? A ese momento especial que nos sentimos amados por Dios.
Yo me pregunto si Abraham, ¿cuántas veces regresó al monte de Moriah, en donde Dios se glorificó sobre su vida y sobre la vida de Isaac? Y le dio el carnero para que lo sacrificara en vez de su hijo. O se habrá quedado Abraham con un cuerno del carnero y lo llenó de aceite como para recordar la misericordia de Dios, el amor de Dios. Zaqueo, hermano. Zaqueo. Le habrá contado a sus nietos: miren, en ese sicómoro, en ese palo que está allá, Jesús me miró por primera vez y Jesús me llamó. Y me llamó no para preguntarme mi nombre, me llamó para regalarme vida eterna, para regalarme salvación. Digo yo, ¿cuántas veces Zaqueo quiso sentir de nuevo esa sensación? Incluso cuántas veces volvió a subir a ese sicómoro él. Y se subió con todos los nietos. Y la emoción que él sentía al relatarle esas cosas a los nietos. Hermano, hay un momento especial donde nosotros tenemos que regresar para poder activar ese amor que tenemos por Cristo. Pero no simplemente, hermanos, regresar una cada 6 meses o al año. No, hermano, todos los días, hermanos, nosotros tenemos de tener memoria de todas y cada una de las cosas que Dios hace con nuestras vidas. No simplemente cuando estamos en desesperación, cuando estamos en situaciones difíciles, sino también cuando estamos en una situación agradable, cuando hemos pasado una tormenta. En todo momento, hermano. Amén. Mario comentaba la semana pasada sobre nuestras decisiones. Mario comentaba la semana pasada sobre nuestras decisiones. Mario, nuestro hermano Mario, que Dios lo bendiga. Y entonces él hablaba él nos compartía sobre estas dos hermanas, María y Marta. Marta representa a la iglesia de Éfeso, turbada, envuelta en trabajo, problemada. Las dos hacían una labor para Cristo, pero era María la que había escogido la mejor parte, que era estar a los pies del Señor, estar en su presencia. ¿Qué nos quiere decir eso, hermano? Que no importa cuántas cosas nosotros hagamos dentro del reino, nosotros podemos pasar aquí 24 horas trabajando, pero mientras nosotros no busquemos de la presencia de Dios, nuestra vida de una u otra manera va a estar vacía. Nosotros tenemos que saber escoger. Tenemos que aprender a escoger. Mario hacía énfasis en eso, en la importancia. Le decía a los jóvenes, están en una etapa de su vida que tienen que aprender sobre escoger. Tienen que aprender a escoger lo más adecuado, lo que es principal, lo que es primordial en nuestras vidas. Yo estaba escuchando una prédica el otro día y hablaban sobre lo que es el árbol de la vida en medio del jardín del Edén, con el fruto que decía Dios, no comerás de ese fruto. ¿Por qué ustedes creen que Dios puso ese fruto justamente en medio del jardín del Edén? ¿Ustedes creen que Dios lo puso para invitar a Adán y a Eva a pecar? ¿Para tentarles a ellos? No, hermano. Dios puso ese árbol en medio del jardín del Edén para que todos los días ellos escogieran estar en la presencia de Dios. Para que todos los días ellos se acordaran que Dios me dijo a mí, no me acercaré ahí, porque si yo me acerco ahí, todo esto que tengo me lo quita. Decía el salmista David, prefiero estar un
un día en la presencia de Dios, que 1000 años fuera de él. David sabía la importancia de lo que era estar en la presencia de Dios. David cometía equivocaciones, hermanos. Nosotros vamos a cometer equivocaciones en todo momento. Nosotros no vamos a equivocarnos. Nosotros tenemos una naturaleza pecadora. Pero nosotros debemos de tener la actitud de David y no la actitud de Adán y de Eva. Y cuando ellos se equivocaron, lo que hicieron fue esconderse de Dios de una manera cobarde. Nosotros tenemos, hermanos, las puertas abiertas para estar en presencia de Dios en todo momento, para mostrarle su amor en todo momento, demostrarle que le amamos en todo momento. David lo hacía. David corría, hermanos. David buscaba desesperadamente la presencia de Dios. Y ustedes pueden leer, David no era tampoco como que un ejemplo a seguir. Pero Dios decía que David era conforme a su corazón. ¿Por qué creen que él decía eso? Porque David buscaba su presencia en todo momento. David se equivocaba, pero David se humillaba delante de Dios. David se humillaba en todo momento delante de Dios a pedirle perdón. Dios nos ama, hermano, y nosotros nos vamos a equivocar. Nosotros nos vamos a equivocar. Pero nosotros no debemos huir de la presencia de Dios después que nosotros nos equivocamos. Pedro negó a Jesús. Y Pedro se sintió mal. Pero Jesús lo fue a buscar. Y no lo fue a buscar para reprocharle. Quiero que me acompañen a Juan. Vamos a leer 21, el capítulo 21. Dice la palabra de Dios, hermanos, una vez más. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Hermano, Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús. Jesús muere, Jesús resucita. Pero Pedro, el remordimiento de haber negado a Jesús, lo carcome, lo mata. Y él toma la decisión de regresar a hacer lo mismo que hacía antes. Era pescador. Vuelve a la barca a pescar. Y no se va solo, se lleva a los otros pícaros también. Hermano, pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? Jesús los va a buscar a todos ellos. Esta oportunidad ya fue como la tercera vez que Jesús se les manifiesta después de haber resucitado. La tercera vez. No fue ni la primera, fue como la tercera vez que se les manifiesta a los discípulos. Y les dice: hey, ¿están pescando? ¿Sí? ¿Ya pescaron? No. No hemos pescado nada. Tienen la red hacia el otro lado. Va y pescan y sacan la red y está llena de peces. Hermanos, cuando Dios te viene a buscar, Él no viene
con las manos vacías. Él trae un milagro también para ti. Cuando ellos se dieron cuenta de eso, le dice Juan a Pedro, es el maestro, le dice. Hermano, Pedro, ni corto y perezoso, se tiró al agua de nuevo y comenzó a nadar hacia la orilla. Para ver si en verdad era el maestro, era Jesús que estaba ahí con ellos de nuevo. Y Jesús, hermano, Jesús no le reprochó nada. Es más, les llevó bendición. Les llevó peces. Les llevó comida. Cuando ellos habían pasado toda una noche sin pescar. Y cuando Jesús le pregunta, ¿pero me ama? Sí, le dice Pedrito. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás pescando peces? ¿Por qué no estás pescando hombres? ¿Por qué no estás compartiendo lo que yo te enseñé? ¿Por qué no estás hablando las cosas que viste en mi presencia? Tú dices que me amas, pero no lo estás mostrando. No lo estás haciendo. Te alejaste de mí en vez de acercarte más a mí. Estás en una situación difícil. No te alejes de Dios. No te alejes de Dios. Eso no es lo que Él quiere. Si tú has dicho que amas a Dios, acércate más a Él. Acércate más a Él. Enamórate nuevamente de Él. Haz memoria de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. El hecho que tú estás sentado aquí es porque Dios ha hecho algo sorprendente contigo. Si nosotros estamos sentados aquí, hermanos, es porque Dios nos ha protegido y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Esta no es nuestra tierra, hermanos, pero Dios sintió complacencia en traernos hasta aquí, en cuidarnos en ese camino. Nosotros debemos de recordar todos y cada uno de los momentos difíciles que hemos tenido y que le hemos pedido ayuda a Dios. Y Dios nos ha dado ese amor hacia nosotros. Pero ¿cómo nosotros le agradecemos a Él todo eso? ¿Dónde está esa muestra de amor de nosotros hacia Él? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Dios, Dios te amo? Dios, tú eres todo para mí. De ese lugar especial que tú tienes en mi corazón, yo no te bajo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se lo dijo? ¿Cuándo? Solo un entusiasta, hermano. ¿Qué hay con todos los demás? ¿Cuándo fue la última vez en que en verdad nos acercamos a Dios con esa actitud de no pedirle absolutamente nada, hermanos, sino que simplemente demostrarle nuestro amor a Él, enamorarle a Él, tocar su corazón, cantarle una canción especial, dedicarle ese tiempo especial que Él se merece, hermano? ¿Cuándo fue esa última vez, hermanos? ¿Cuándo? ¿Cuántos quieren amar a Dios con esa intensidad que Él pide? ¿Cuántos quieren amar a Dios con intensidad, hermanos? Pongámonos de pie.